Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor en este espacio que tenemos específicamente para anunciar esta palabra suya, para compartir. Y vamos a dar inicio orando porque Dios nos brinde la sabiduría, porque me brinda la facultad para poderme expresar correctamente, para brindar el tema como debe ser y para poder llegar a tener esa forma de predicar. Muchas gracias, Dios, por un día más, por librarnos de todos los males, por ayudarnos hoy y siempre. Gracias por permitirnos conocerte y seguirte conociendo. Gracias por tu misericordia que día a día se renueva. Gracias por tu perdón. Gracias por la salud. Gracias por la sanidad. Gracias por estar siempre con nosotros. Te pido que nos ayudes siempre a tener conciencia de nuestros pecados, a saber qué es lo que hacemos bien, qué es lo que no hacemos correctamente. Ayúdanos a saber de qué manera trabajar y poder estructurar nuestra forma de ser para agradarte. Perdónanos por todo. Y queremos en este momento señalar todo lo maravilloso que has sido con nosotros, porque más allá de todas las bendiciones que nos otorgas, también nos has mirado, nos has sacado de lo más malo que pudiera existir y nos has tomado para servirte. Y te agradezco porque tú nos encaminas a la salvación. Lo mejor que has hecho por nosotros es ese sacrificio en la cruz por todas las personas que te buscan y que te siguen. Gracias por todo lo que has hecho en ese sacrificio, en ese momento, porque nos has salvado. Y te pido que nos ayudes a expresar correctamente, tanto yo en este momento como quienes aprendan de tu palabra, quienes tengan ese aprendizaje y que puedan llegar al conocimiento de las cosas de la manera que es correcto. Ayúdanos a hacer las cosas bien conforme a tu voluntad. Ayúdanos a tener comprensión de tu palabra y que podamos predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy y siempre te damos muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a a Proverbios capítulo 6, versículo 1. Proverbios 6, versículo 1. Y dice así: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz ahora esto, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios, dos partes de un capítulo de Proverbios. Y bueno, hay que recordar que capítulos es subjetivo, la Biblia no estaba marcada como tal en los tiempos que fue escrita con capítulos y versículos, pero esto fue
pues colocado de esa manera para un mejor estudio. Y bueno, pues el proverbio, el capítulo 6, es la amonestación contra la pereza y la falsedad. Y la primera parte de este capítulo señala: fiador por un amigo y palabra a un extraño. Ejemplo, los avales en los préstamos. Un amigo se acerca, nos solicita un préstamo o nos solicita ser avales más bien de un préstamo, y tenemos que responder de alguna manera. Si es nuestro amigo, tenemos que dar una respuesta. Tal vez podamos entrar, tal vez no podamos, pero dar una respuesta. Para este ejemplo, vamos a brindarle el apoyo al amigo. Entonces decimos que sí. Y después al amigo le comentamos que pues que empiece a tener ahí la cuestión de hacer el trámite, firmamos por él, y después nos damos cuenta que a lo mejor nuestro amigo está pasando por problemas de dificultad económica o problemas de tipo laboral, y no puede pagar, y nosotros tenemos que empezar a pagar. ¿Por qué? Porque nos comprometimos con nuestra propia firma a realizar un pago en caso de que el amigo no pudiera. Y en primer lugar debemos de tener en cuenta esto. Muchas veces para el préstamo de los recursos, incluso las personas más cercanas pueden tener fallos en esos préstamos. Debemos de analizar cuál es la situación, debemos de tener en cuenta a qué se está refiriendo la persona cuando requiere un préstamo y cuáles son sus intenciones. Tenemos que conocer bien a las personas para poder emitir el préstamo si es que está en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, poderles apoyar o poderles ayudar de alguna manera que no sea un préstamo, todavía se puede considerar algo mejor. Entonces, de esa manera es como estamos buscando hacer las cosas, trabajando en ese tenor. Y en el préstamo tenemos que buscar pues saber a quién. Y para este ejemplo, entonces resulta que no tiene cómo cubrir el recurso la persona, y por lo mismo que nosotros, como dije, firmamos, empezamos a tener que pagar. A lo que quiero llegar con esto es, en primer lugar, la palabra nos puede atar. Y no es ese pensamiento mágico, místico, maravilloso en el que nosotros creemos que lo que digamos se cumple, como si fuéramos dioses o tuviéramos el poder de alguna manera en nuestras palabras. Y podemos llegar a decir, va a pasar tal cosa. Y si estamos hablando de algo malo, va a pasar una situación mala conmigo. Y alguien que está a nuestro lado puede decir, no, no digas eso. Pero en realidad tenemos ese poder en las palabras. Aquí está muy clara en la palabra de Dios a qué se refiere con ese poder. Si nosotros nos comprometemos, tenemos que cumplir. Tenemos que buscar la manera en la cual dar cumplimiento a lo que estamos diciendo. El poder que tenemos en nuestras palabras no es para que sucedan las cosas, para que se alineen los astros, para que todo se mueva y que pasen las situaciones porque lo dijimos así. Las palabras no tienen ese poder. Tienen el poder para herir corazones, para sanar corazones. Tienen el poder para comprometerte en alguna situación. Muchas veces, como somos seres humanos caídos y pecaminosos, hay que buscar la manera para no solo realizar procesos de confianza con nuestra simple palabra. Y entonces se empezaron a desarrollar a lo largo de la historia documentos, contratos, acuerdos por escrito,
reglas, leyes y diferentes cuestiones que manifestaban en papel las cosas que se están teniendo. Entonces, nosotros podemos decir una cosa y después arrepentirnos y cambiar la versión de las situaciones porque, como dice la frase famosa, las palabras se las lleva el viento. Obviamente refiriéndose a las palabras humanas porque la palabra de Dios permanece. Y entonces las palabras humanas podemos cambiarlas. Pero si nosotros nos atamos con estas palabras por escrito, cuando firmamos un acuerdo, cuando decimos, yo acepto que voy a respetar a tal persona, o yo acepto que me voy a alejar de alguien, o que voy a darle dinero mensual para cubrir una deuda. Cuando nosotros manifestamos con nuestras palabras algo, es esa la parte en la que nos comprometemos. Y la palabra que dicen los humanos tiene la facultad de comprometer a las personas, con otras personas, obviamente. Y entonces ese es el poder que tienen las palabras. No hay que dejar de lado que las palabras tienen poder, pero más allá de un significado mágico, tenemos que atribuirles el poder para modificar lo que hay en el corazón. Y así como nosotros podemos expresarnos que es el reflejo de nuestro corazón, las palabras que estamos comentando, también así las personas pueden ser influidas en su corazón por medio de las palabras que estamos señalando. Pero tenemos que analizar también cuáles son las palabras que estamos diciendo. Si nosotros estamos comentando bendición, buenas intenciones, buenos deseos, palabras de alegría, de aliento, palabras positivas, vamos por un buen camino, pero obviamente que sean palabras genuinamente para bien. Pero si nosotros somos personas que hablamos con groserías, que hablamos cosas en doble sentido, que hablamos de una manera que destruya al corazón humano de otras personas, hay que recordar que la palabra de Dios es muy clara cuando señala que una fuente no puede emitir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Entonces, lo que habla la boca es el reflejo de lo que hay en el corazón. Y si nosotros estamos, como lo he comentado en otras situaciones, si nosotros estamos hablando mentiras, hablando intrigas, ofendiendo e insultando, eso quiere decir que nuestro corazón se encuentra mal. Tenemos que orar no para que Dios cambie nuestras palabras. Tenemos que orar para que Dios nos ayude y nos enseñe y trabaje nuestro corazón. O sea, como lo hemos mencionado anteriormente, hacer lo posible para trabajar nuestro corazón y poner en las manos de Dios lo demás para que Él haga lo imposible. Entonces, en la segunda parte, bueno, antes de concluir la primera parte, señala que hay que buscar la manera de llegar al mejor acuerdo para no mantenernos en esa parte de esclavitud del fiador que nos está brindando el recurso. Tenemos que llegar al mejor acuerdo, si se trata de humillarse, si se trata de arrepentirse, si se trata de buscar un pago alternativo a las situaciones que estamos teniendo, todavía es mejor la cuestión. Debemos de tomarlo en cuenta. Y entonces tenemos que buscar métodos alternativos. Aquí señala también la palabra que hay que buscar la cuestión de la sabiduría. Una metáfora o analogía entre la hormiga y el perezoso. ¿Cómo es
la cuestión del perezoso. El perezoso, movimientos lentos, la forma de ser refleja, si fuera una persona, una despreocupación. Sabemos que los animales trabajan y actúan por instinto, pero alguien que pudiera ser aplicable al carácter del perezoso podría ser una persona que fuera despreocupada de las cosas. Y no se trata tampoco de estar preocupados todo el tiempo, pero sí se trata de ponernos en marcha a realizar las cosas de una manera determinada. Y la hormiga, por otro lado, es trabajadora. Sabemos que tienen recorridos para asegurar las provisiones antes de épocas del tiempo que fueran desagradables o inconvenientes para su existencia, y empiezan a resguardarse del invierno, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que hay una gran diferencia. El perezoso permanece colgado en los árboles, por ejemplo, y la hormiga carga mucho más del propio peso que está manejando. Entonces, se hace la referencia y la analogía entre un perezoso y una hormiga, refiriéndose a quien trabaja y a quien no trabaja, a quien no hace lo debido, a quien sabe qué hacer, pero no está realizando las acciones que debería hacer. El perezoso solo come lo que encuentra, el perezoso solo tiene movimientos indispensables, pero eso no le asegura un mañana. Y obviamente dicen que debemos de trabajar en el aquí y en el ahora, pero también un mañana tiene que ser asegurado, por ejemplo, en el ahorro. Y entonces la hormiga junta para los momentos difíciles. Si nosotros fuéramos como la hormiga, que buscáramos sin quejarnos cargar el peso mayor al que nosotros podemos suponer, porque a veces somos un peso grande para las personas con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestros enojos, con nuestra soberbia, con nuestra avaricia. No nos damos cuenta, pensamos que así son las cosas y deben de estar bien. Pero nosotros, ¿cuándo podremos cargar más allá del propio peso que suponemos? El peso del trabajo, el peso de los problemas familiares, el peso de cómo nos conducimos en la sociedad, el peso de la cuestión económica que puede o que no puede que nos alcance. ¿Cómo podemos cargar eso y mantenernos con el orgullo de hacer las cosas bien, como la hormiga que trabaja largos periodos de tiempo con tal de tener la provisión para el momento en el que ya no se pueda salir? Y entonces tenemos que ser como la hormiga, tenemos que ser trabajadores, tenemos que evitar los momentos de necesidad teniendo para esas provisiones, porque no sabemos cuando se requiera el recurso, tal vez por una cosa no agradable como una cuestión de salud, como una descompostura del auto, o para cosas agradables cuando tengamos ganas de, no sé, que alguien esté poniendo un terreno en venta o un auto a su vez, podría ser. Y bueno, las mejores oportunidades las podemos desaprovechar si no hemos ahorrado lo suficiente. Y entonces uno piensa y se despreocupa por la provisión y de repente las cosas vienen. Vienen gastos escolares para quienes tienen hijos, vienen cuestiones que reparar igual incluso para quienes tienen hijos. Si son muchachos inquietos, empiezan a, no sé,
en casas ajenas pueden llegar a tener accidentes con cosas que tiren. Y si son costosas, bueno, pues tenemos que buscar la manera de cubrir. Es parte de la responsabilidad. Y entonces no sabemos cuándo venga la necesidad, pero hay que estar siempre con la preparación correcta para cuando suceda. Y no tenemos necesariamente que esperarnos y estar a la expectativa de que algo malo venga, pero sí tenemos que buscar la manera de tener una forma de respuesta en un caso imprevisto. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. El hombre malo, el hombre malvado, el hombre depravado, así es lo que señala. Y menciona unas características de una persona que se considera mala. Tenemos que precisar, como lo hemos hecho muchas veces, recordando que ninguna persona por su propio mérito es buena persona. La única forma de que sea tomada como buena persona es porque Cristo le justificó sus maldades por medio del sacrificio en la cruz. Cristo tomó los pecados de esa persona y mediante el sacrificio en la cruz limpió a esa persona de los pecados. Es la única manera de que una persona sea considerada justa. Si una persona se considera buena, justa, y no cree en Cristo, no sigue a Cristo, no obedece a Cristo, entonces está mintiendo. Una persona no puede ser justificada o tomada como si fuera justa por sus propios méritos. Pero bueno, tenemos gente perversa. Si todos somos malos y toda la maldad es inadecuada, tanto el que roba una moneda como quien roba miles de millones, es maldad en ambos casos. Pero si tenemos ese concepto de que hay todavía personas más malévolas, perversas y depravadas que la maldad que muchos de manera común manejamos, debemos de tomar en cuenta características definidas. Entonces, primera característica, hablar con perversidad de boca. Y estamos recordando, perversidad de boca es hablar mentiras, hablar soberbia, o sea, sentirse más que los demás, decir que hay gente y nos hemos encontrado con muchas personas en la vida con las características de que no podemos hablar de algo porque esa gente siempre tiene algo mejor. Esa gente siempre tiene algo más de lo que están hablando. Esa gente siempre conoce a alguien que tiene algo mejor. Me compré mi bicicleta. Ay, no, yo tengo una motocicleta. Ay, no, yo tengo un carro. Y si no lo tienen ellos, ay, mi primo, mi tío tiene un carro y está muy bonito. Y no se quieren quedar atrás, pero es por soberbia, por quererse sentir más que los demás, incluso con victorias o con ganancias de otras personas. Entonces, quien habla perversidad de boca, consideremos esta parte, esta categoría. Y también, como dije, las mentiras, las groserías, el doble sentido, el dañar con las palabras. Sí, podemos
a veces pecar con las palabras inconscientemente, pero a final de cuentas es pecado. Gente que habla a la ligera, que dice, sí, mañana nos vemos. Pero pues hay personas que toman en serio eso y esperan a que sea el mañana para verse o para platicar o lo que sea. Y la gente que lo dijo tal vez ni en cuenta estaba, no lo tomaba en serio. Y entonces la boca nos puede hacer pecar muchísimo de diferentes lados. Número 2, que guiña con los ojos, que guiñan los ojos. Cuando nosotros guiñamos los ojos, aplicamos el guiño para muchas cosas y entrando en los aspectos negativos, es como cuando estamos mintiéndole a una persona y otra nos está mirando, guiñamos el ojo para señalar que no es cierto. Y entonces estamos mintiendo o señalando, que anunciando una mentira por medio del guiño de los ojos. Pero también personas que quieren seducir, que quieren cautivar, que quieren mover a otros más para malos pasos, por ejemplo, para tener manipulación sobre ellos, para seducir, como dije, a las personas, para entrar en adulterio. Y tenemos una gran variedad de manifestaciones que pueden entrar en esa característica. Seducción, a final de cuentas, guiñar el ojo. Tenemos hablar con los pies. Y esto hace referencia a hablar a la espalda de las personas. Hablar todo lo que no es la hipocresía. A dar una buena cara, pero por la espalda de la persona, insultarle, hablar mal de ella, hacerle creer que todo está bien, pero por otro lado, señalar cosas hirientes con otras personas. ¿Qué hace señas con los dedos? Ok, pues tenemos señas inadecuadas que afectan, que ofenden a las personas, pero también todo tipo de señas que pudieran hacer o causar algo malo en los demás, las podemos tomar en cuenta, como aquellos que empiezan a crear un discurso para manipular, para envolver, usan las manos y empiezan a pues a reducir la razón de las personas por saber cómo mover las manos, usar el lenguaje corporal, etcétera. Entonces, quien hace señas con las manos también. Y señala que hay perversidad en su corazón, gente que piensa mal todo el tiempo y en hacer daño y en separar a las personas. No saben cuándo vendrá esa calamidad y no habrá forma de remediarla. Tenemos que evitar caer en esas cuestiones y si estamos haciendo algo, es momento de arrepentirnos en oración con el Señor. Vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra tan llena de sabiduría, de poder, en el sentido de que puede cambiar las vidas de las personas por medio de la salvación y la obediencia. Tu palabra es poder en el sentido no mágico como tal, pero sí en el sentido que nos encamina a la salvación, que nos enseña cómo vivir, que nos guía a través de lo que es tu único camino. Enséñanos a trabajar con la palabra correctamente, tanto con tu palabra como con lo que decimos nosotros, o lo que escribimos de igual manera, es palabra. Ayúdanos a expresarnos correctamente, a ser trabajadores como la hormiga y no estar sin previsión de las cosas como el perezoso, esperando que algo suceda y cuando suceda, haber dejado todo para el último y no tener la forma correcta
de administrar los recursos. Y te pido también que nos ayudes a no confiar mágicamente en las palabras, pero tampoco a herir a las personas con nada de lo que digamos, ni a comprometernos de cosas que no podremos cumplir. Enséñanos a ser genuinos. Bendice la salud, la vida, la paz, la tranquilidad, el trabajo, la economía de las personas. Y ayúdanos a encaminarnos a ti. Te damos gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.